A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Yo soy Marjorie Chávez. El presupuesto general del Estado es un instrumento a través del cual se determinan los ingresos y gastos que tendrán todas las instituciones del sector público para el periodo de un año calendario. En este presupuesto no se incluyen los recursos de la banca pública, la seguridad social, las empresas públicas, los municipios, prefecturas ni juntas parroquiales. El presupuesto tiene dos componentes fundamentales: la estimación de ingresos que tendrá el Estado ecuatoriano producto de la venta de petróleo, recaudación de impuestos o recursos provenientes de deuda. También presenta una estimación de los gastos en los que incurrirá el Estado, que incluye tanto el egreso de recursos para inversión y para gasto corriente que permita la operatividad del Estado. Cada año, el Poder Ejecutivo remite la proforma presupuestaria para su aprobación por parte del Poder Legislativo. Una vez remitida la proforma a la comisión a cargo de su análisis, se disponen 10 días para realizar un informe sobre el contenido de la proforma presupuestaria. Este informe debe ser puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional para su aprobación u observaciones. Si en 10 días la Asamblea Nacional no se pronuncia al respecto de la proforma enviada por el Ejecutivo, se procederá a aprobar la proforma y programación enviada por el Ejecutivo. El presupuesto general del Estado es fundamental para verificar la dirección que tomarán las políticas públicas en los últimos días. Hemos visto además cómo se ha generado en la opinión pública algunos comentarios sobre la posible reducción del presupuesto para la educación superior, mismo que podría afectar a las becas otorgadas para algunos estudiantes. Revisando la proforma presupuestaria presentada por el gobierno para lo que queda del ejercicio fiscal del 2021, no existe una reducción sustancial del gasto público y contempla una mayor recaudación del impuesto al valor agregado que al impuesto a la renta. Para este año, el Poder Ejecutivo ha previsto un presupuesto general del Estado de 32.948,63 millones de dólares. Sin duda, el presupuesto general del Estado es fundamental para el desempeño de los diferentes órganos de la administración pública y para todos los ciudadanos. Para profundizar este tema, he invitado a la doctora Vanessa Carrión, académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de las Américas. Doctora Carrión, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, Marjorie, para mí es un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Voy a leer un poquito de su perfil, porque pues se nos va el tiempo si leo todo su perfil. La doctora Carrión es doctora en Economía por la Universidad de Virginia Tech en los Estados Unidos. Ha trabajado por varios años en el diseño o implementación de proyectos de desarrollo. Se ha desempeñado como consultora de organismos nacionales e internacionales. Es catedrática universitaria de la Universidad de las Américas. Sus intereses de investigación se relacionan con el comportamiento electoral y el análisis de políticas públicas encaminadas a eliminar la pobreza. Doctora Carrión, según la ley, cada año se debe presentar la proforma presupuestaria, ¿verdad?, que permita verificar la proyección de ingresos y gastos del Estado. Este es un insumo que nos permite verificar las prioridades que tendría el gobierno en materia de inversión y gastos. Pero, aparte de su importancia para las finanzas públicas, ¿cuál es la importancia de la proforma presupuestaria para la economía nacional?
Como tú lo mencionabas, Marjorie, es una fotografía o un instrumento que nos muestra de manera clara cuáles son las prioridades que tiene el gobierno, ¿sí? Nos permite saber cómo están las cuentas, cuáles son las proyecciones de crecimiento que tiene el país, les da información a los empresarios porque con esta información del presupuesto pueden tomar decisiones, se conoce en qué sectores se van a realizar mayores inversiones, de tal manera que si yo trabajo en el sector agrícola, por ejemplo, como empresario, puedo saber qué va a pasar y puedo decidir en función de eso. Estamos hablando de un presupuesto que, como establece la Constitución, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, es un presupuesto que estuvo prorrogado ya por ser un año electoral. Es un presupuesto que se mantendrá pues por este año, los pocos meses que restan. El ministro de Economía, Simón Cueva, ha sido enfático en decir que no muestra realmente todavía este presupuesto cuáles van a ser las prioridades totales del gobierno y que veremos cambios. En este presupuesto también no está contemplada una inminente reforma tributaria, que la tendremos también probablemente en el mes de septiembre. Así es, bueno, septiembre, octubre, hasta noviembre podríamos estar recibiendo esto. Bueno, esperemos que sea a tiempo. Doctora, el presupuesto general del Estado se basa en supuestos macroeconómicos. El gobierno nos presentó la proforma al 2021 en el cual se establece un precio promedio del petróleo a $59.80 por barril. Un crecimiento económico del 3.02%, una inflación negativa promedio del 0.05% y un volumen de producción de petróleo de 177.26 millones de barriles. ¿Cómo se determinan estos supuestos macroeconómicos y cómo afectan estos supuestos a la sostenibilidad presupuestaria del Estado? Bueno, estos supuestos macroeconómicos se los calcula con información que proviene de algunos organismos del Estado. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos recolecta cierta información en lo que respecta a los precios y ellos son los que se encargan de calcular la inflación. El Banco Central es el que va a proporcionar la información con respecto al crecimiento económico, realizar las respectivas proyecciones y bueno, el precio del precio del barril de petróleo ha variado y bueno, en relación al año anterior que se realizó una proforma con un precio del petróleo de $37, pues ahora estamos en 59.8, que no es tan fuera o tan irreal, ¿no? Es algo que se puede dar. Y de igual manera los otros indicadores, he escuchado a algunos analistas que comentan que son muy optimistas, que tal vez el crecimiento del 3% no es algo que se pueda dar, pero tenemos que entender estas cifras en el contexto latinoamericano. Se espera que en la región el crecimiento sea del 5%. Realmente Ecuador, después de Venezuela, es el segundo país con menos crecimiento. Entonces no son tan optimistas para nosotros, hay países que van a crecer muchísimo más. Y los indicadores de la CEPAL, las proyecciones de la CEPAL, también coinciden con estos supuestos con los que está trabajando el gobierno. De acuerdo, los gastos permanentes son egresos de recursos públicos que sirven para financiar la operatividad de las instituciones del Estado. Es decir, sirven para garantizar la continuidad de la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Estos egresos deben ser sostenidos solo con ingresos permanentes, tales como impuestos. ¿Consideras que este mandato legal es suficiente para garantizar la provisión de bienes y servicios públicos o se podría realizar una reforma a la ley para incluir otra fuente de ingresos para financiar los gastos permanentes? Bueno, la idea o la lógica de esta regla es la sostenibilidad, ¿no es cierto? Los gastos corrientes sean financiados con los ingresos corrientes, para que no vayan a haber interrupciones en los servicios, para que no existan
problemas, ¿no es cierto?, con el financiamiento de este tipo de gastos, sueldos y salarios de los funcionarios públicos, en fin. La Constitución de la República, en su artículo 286, si no recuerdo mal, establece que debe haber esa igualdad. Sin embargo, este artículo también establece una excepcionalidad. En el caso de gastos correspondientes a salud, educación y justicia, podrían financiarse con ingresos no permanentes, como el petróleo o como préstamos, ¿sí? El gobierno nacional, si no me equivoco, el 20 de agosto envió ya se generó un decreto ejecutivo, el 170, que de alguna manera ejecuta o aplica esta excepcionalidad. Se habla que para los años 2021, 2022 y hasta el año 2023 podría el gobierno, de ser necesario, utilizar ingresos no permanentes para cubrir gastos permanentes. Entonces, si bien en esta proforma presupuestaria eso no se ve, eso no se refleja porque los ingresos permanentes todavía son mayores que los egresos permanentes, que los gastos, me imagino que es una estrategia del gobierno para en los próximos años tal vez utilizar esa excepcionalidad. De acuerdo. La última proforma al presupuesto general del Estado presentada por el Poder Ejecutivo contempla un total de ingresos y gastos por 32.949 millones de dólares. De esto, por concepto de impuesto a la renta se obtendrán 3.616 millones de dólares y por impuesto al valor agregado se prevé recaudar 5.567.9 millones de dólares. Macroeconómicamente, ¿qué causas podrían ser las que provocan esta gran diferencia en la recaudación de impuesto a la renta e impuesto al valor agregado? Bueno, el impuesto a la renta es un impuesto que grava las ganancias y por lo tanto es mucho más volátil de lo que es el impuesto al valor agregado. De alguna manera refleja la situación por la que está atravesando el país, ¿no? Una situación post pandemia, entre que nos recuperamos un poco, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. Existen sectores que todavía están muy afectados por lo que ha pasado, que no se recuperan, que no se reactivan. El sector turístico es uno de ellos. Entonces, obviamente, ellos ven afectadas sus ingresos y por tal motivo también se ven afectados esta recaudación de impuestos. Vale la pena mencionar que estos datos podrían variar sin duda cuando entre pues en funcionamiento la nueva reforma tributaria, ¿sí? Porque estaríamos hablando de que podría haber un incremento del impuesto a la renta o a su vez podría ser el IVA, ¿no? Eso es lo que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional cuando se negoció el préstamo de 6.500 millones de dólares, pero el nuevo gobierno pues ha hablado de que no sería el IVA, pero va a haber alguna reforma y podría afectar las recaudaciones del impuesto a la renta. ¿Tu recomendación sería cumplir, digamos, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Por las necesidades de financiamiento que tiene el país, por las condiciones en las que obtiene ese financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, yo creo que ese es el camino adecuado. ¿Sí? Mantener estos acuerdos, se pueden renegociar los términos, no están escritos en piedra, entonces dependerá pues de la habilidad del gobierno de negociar y garantizar que para este mes de septiembre se reciban 800 millones como estaba planificado. Los ingresos provenientes de la extracción petrolera generarían 1.843 millones de dólares. Estos ingresos son inferiores a los que se obtendrían producto de la recaudación tributaria. La demanda de hidrocarburos a nivel mundial ha reducido y países como Alemania u Holanda y entre otros han planteado algunas políticas para cambiar sus fuentes de energía derivadas del petróleo a energía eólica, por ejemplo. ¿Consideras que el gobierno plantea un escenario alejado a la realidad al planificar un incremento de la producción petrolera a pesar de una caída de la demanda? Yo creo que el escenario es tal vez no muy real, no por la demanda, sino por cómo puede cumplir ese objetivo.
En general, Ecuador está entre el puesto 25 o 30 de los países productores de petróleo. Hay países que producen 15 millones de barriles diarios. Nosotros estamos produciendo aproximadamente 470,000 barriles diarios. No alcanzamos el nivel prepandemia. Entonces sería interesante que el Ecuador pueda empezar a producir más. Se había establecido, se esperaba que para finales de este año se logren producir 40,000 barriles de petróleo más. El problema es el cómo. ¿Sí? El problema es que la mayor producción de petróleo requiere ingresos, requiere inversiones muy fuertes y que el gobierno no está en capacidad de realizar. En ese sentido, se necesita que el sector privado invierta. Y para eso también existen algunas limitaciones. Se tiene que tener claridad sobre cómo se van a negociar los contratos petroleros para que pueda venir esa inversión. Estamos hablando de que para duplicar la producción petrolera necesitaríamos asimismo el doble de pozos petroleros. Actualmente tenemos 2.500, necesitaríamos 5.000, cada uno de ellos cuesta aproximadamente $10 millones. Entonces estamos hablando de 25.000 millones de dólares. Es una cantidad importante. Se dice fácil, ¿verdad? Muy fácil, muy fácil. Es optimista el objetivo del gobierno. Esperemos lo pueda cumplir. Doctora, cuando hablamos de analizar políticas públicas encaminadas a reducir la pobreza, ¿a qué nomás nos estamos refiriendo? El Estado tiene un rol de redistribuidor, ¿no es cierto? Entonces el Estado recauda los impuestos y de alguna manera los destina a aquellas personas que más lo necesitan. De esa manera se puede generar una serie de política pública encaminada a reducir la pobreza. En esta proforma presupuestaria hay dos áreas en las que se refleja este incremento. En el sector social vemos que va a haber un incremento, aproximadamente se habla de 1.200 millones para el bono de desarrollo humano, para los adultos mayores, ¿sí? Entonces estas son políticas que se encaminan a proteger a esas personas vulnerables, especialmente en un escenario post-pandemia en el que muchísimas personas se han visto afectadas, pero las más afectadas siempre son las personas más pobres, ¿sí? Las personas que tienen trabajos que dejaron de funcionar ahora en la pandemia, que la posibilidad de teletrabajo no existe, ¿sí? por el tipo de trabajo que realizan. Entonces, esas políticas encaminadas a protegerlos a ellos son esas políticas que buscan reducir la pobreza. Independientemente de la proforma, ¿verdad?, que se envió, esperamos, por supuesto, la del próximo año para poder analizarla. ¿Qué más podría realizar un gobierno en un momento de crisis como el que vivimos para poder mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos? Bueno, gastos en educación, en salud son vitales. Es un buen indicativo, por ejemplo, que hay un incremento de 480 millones en lo que se refiere a educación y 290, si no me equivoco, en lo que se refiere a salud. Muy necesario ahora que estamos en este escenario, aunque nos estamos recuperando después de la vacunación que ha sido exitosa, pero aún así es necesario seguir invirtiendo en estos sectores. Hemos visto que en algunos de ellos la realidad es desoladora, no hay medicinas, y en el IES es igual, aunque no está dentro del sistema del Ministerio de Salud Pública, pero son sectores en los que se tiene que intervenir. Yo creo que estos son áreas principales en las que se debe trabajar para mejorar la calidad de vida. Y obviamente para tener más recursos para destinarlos a esas áreas, el gobierno sin duda enfrenta un reto súper importante, que es ser muy eficiente en su gasto. Lastimosamente los gobiernos últimos no han demostrado esta eficiencia y ese será el reto, ¿no? Lograr mejores resultados con los mismos recursos. ¿Cómo lo hacemos? Eficientes, siendo eficientes con mayor productividad. Creo que hay que disminuir los gastos administrativos de muchísimas empresas, de
de muchas instituciones del Estado, el servicio de rentas internas, cuánto de lo que nosotros realmente pagamos en impuestos llegan o se redistribuyen y cuánto se queda en la administración tributaria, ¿sí? Cuánto nos cuesta esa administración tributaria. Y eso aplica para muchas de las instituciones públicas que no son muy eficientes, ¿sí? Así es. Doctora, ¿podríamos hablar de una realidad diferente si al mismo tiempo en que se abordó una vacunación que sin duda ha sido un proceso exitoso y eso reconocemos, pero no se necesitaba únicamente de la vacunación, ¿verdad? Necesitábamos reformas tributarias y necesitábamos reformas laborales. ¿Sería diferente la situación ahora si además de un proceso exitoso de vacunación podríamos generar una proyección ya habiendo realizado estas otras dos reformas? Yo creo que la vacunación es el punto de partida de la reactivación y coincido con que fue acertada pues el esfuerzo del gobierno de concentrarse en la vacunación. En términos globales estamos en una mejor situación que muchos de los países del mundo y el hecho de que podamos reactivarnos es esencial para que se recupere la economía. Ahora, en términos de la reforma tributaria y también la reforma laboral, existen criterios muy diversos, son temas muy delicados. Entonces, por un lado, el gobierno podría aprovechar su popularidad para empezar a generar este tipo de políticas que sin duda tienen un costo político. Podría también optar por la gradualidad, es decir, esperar e ir implementando estas políticas poco a poco. Sin embargo, también tiene un riesgo alto, porque no sabemos si llegue el punto en que las puede implementar o políticamente sea imposible, porque hay que tomar en cuenta que muchas de estas políticas tienen una lógica económica, sin duda, pero no tienen lógica política y suele ser difícil su implementación. Así es. Doctora Carrión, ¿qué mensaje le podemos dar a la ciudadanía, más allá pues, de la explicación, que es importante tener conceptualizada nuestra realidad y poder hablar también de unas proyecciones con algo de certezas? No tenemos muchas, pero con el tiempo vamos asegurando ellas. ¿Qué mensaje le podemos dar respecto de la situación económica o la expectativa o su optimismo también quizá sobre el futuro? Bueno, yo después de haber transcurrido estos meses de pandemia que sin duda han sido difíciles para toda la ciudadanía, mi mensaje sería en relación a que la pandemia nos enseñó a que necesitamos todos apoyar el hombro. El recuperarnos de la pandemia no es algo que podemos hacer de manera individual. Yo por mi lado, preocupada solo por mí y por mi familia, sino que este es un proceso que nos involucra a todos y todos tenemos que ver por los otros. Los que más tenemos en el sentido de saber que es nuestro deber pagar impuestos, contribuir a las arcas del Estado para que puedan ser redistribuidos. También tenemos que ser responsables en el sentido de que la pandemia no se ha terminado, ¿sí? De que existen todavía muchísimos riesgos, de que tenemos que ser responsables y tenemos que cuidarnos, porque el momento que haya un rebrote, ¿sí? Se pone en riesgo otra vez todo lo que se ha avanzado hasta este momento con la parte de la vacunación. Entonces no es momento de bajar los brazos, es momento de seguirnos cuidando, de seguir adelante y esperar una reactivación total lo más pronto posible. Muchas gracias, doctora. Amigas y amigos, espero que este programa haya sido de su interés. El presupuesto del Estado es una herramienta fundamental para la planificación del Estado y es responsabilidad de los actores políticos, tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo, dar viabilidad para la aprobación de la misma. El objetivo debe ser garantizar la operatividad del Estado y que ésta no se vea afectada. La proforma presentada únicamente es un ajuste para lo que resta del año. Por supuesto, en los próximos meses, como comentamos con nuestra invitada, recibiremos la del año 2022 y desde ya la invito nuevamente a que cuando podamos revisarla
nos acompañe en el programa para que toda la ciudadanía pueda comentar sobre lo mismo. Y hago énfasis en algo que comentó nuestra invitada, la doctora Vanessa Carrión, es que este es un proceso en el cual todos tenemos que poner de parte y todos ser parte de esta construcción de una mejora en la calidad de nuestras vidas. Así que, por favor, todos pongamos de parte. Les envío un abrazo. Soy Marjorie Chávez y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.